Cedomu, la clínica especializada en dolor muscular y del hueso, les presenta dolor del cuello por hernia del núcleo pulposo, conocido también como hernia del disco, disco salido o protrusión discal. Conozcamos primero a nuestra columna cervical. Esta es nuestra columna cervical vista de perfil. Está conformada por 7 huesos, conocidos como vértebras, y entre las vértebras hay una estructura blanda que sirve de amortiguador. Ese es el disco intervertebral. El disco intervertebral sirve como una suerte de cojinete para proteger a las vértebras de los impactos de la vida cotidiana o cuando tenemos algunos accidentes. Está conformado por un anillo fibroso en cuyo interior hay una estructura gelatinosa conocida como núcleo pulposo. Imagínense al disco como un pastel cuyos bordes están conformados por el anillo fibroso y el relleno sería el núcleo pulposo. Este anillo puede empezar a desgarrarse o romperse por esfuerzos excesivos, accidentes o simplemente por la edad. Y si se rompe, el contenido o núcleo pulposo se va a empezar a salir o desparramar. Esto se conoce como hernia del núcleo pulposo. Si esta hernia comprime a la raíz nerviosa que está adyacente a esta, va a producirse un dolor muy severo, acompañado de quemazón, sensación de corriente eléctrica, hormigueos y adormecimiento. La compresión del nervio va a dar entonces no solo dolor en el cuello, sino también una irradiación hacia el hombro, el brazo y hasta la mano. Y típicamente el dolor es a predominio nocturno. Cuando es de día no suele doler tanto como en la noche. Ahora bien, las hernias del disco tienen grados. Hay un grado leve en donde solamente hay ruptura del anillo fibroso en forma parcial y el núcleo pulposo empieza a hacerse un poco prominente. Hay un grado moderado en donde el anillo fibroso se rompe más y se forma una protrusión. Y hay un grado severo, en donde ya el anillo fibroso se rompe completamente y el contenido o núcleo pulposo se sale completamente del disco. A esto se llama extrusión. Usted tiene que saber que la decisión de operarse no depende del tamaño de la hernia. Las hernias se pueden diagnosticar con un estudio muy avanzado conocido como resonancia magnética nuclear. En el gráfico que presentamos a continuación podemos ver un estudio de resonancia magnética nuclear de nuestro cuello visto de perfil. Ahí apreciamos la vértebra C5 y C6, entre las cuales está un disco intervertebral protruido. A esto lo conocemos como hernia discal C5-C6. ¿Cómo se trata una hernia del disco cervical? Nosotros recomendamos un esquema que va de menos invasivo a más invasivo. En primer lugar, recetamos medicamentos y reposo. Si no hay mejoría, le añadimos un tratamiento de rehabilitación consistente en terapia física. Si aún así el paciente persiste con dolor, le añadimos infiltraciones y bloqueos paraespinales, los cuales hacen médicos especialistas de nuestra clínica. Y solo en los casos más rebeldes lo derivamos para una cirugía, es decir, para una operación. Usted tiene que saber que la cirugía se suele dejar como última opción porque siempre tiene riesgos. ¿Cuándo entonces se recomienda operar una hernia cervical? Cuando el paciente ha intentado por lo menos 2 meses de tratamiento conservador, incluyendo medicamentos, reposo, terapia física e infiltraciones, o en aquellos casos en donde hay ya debilidad o falta de fuerza de la extremidad afectada, asociado a disminución de la sensibilidad. Usted puede acudir a consulta con un médico especialista de neurocirugía, pero también puede acudir a consulta con un médico cirujano especialista en medicina física y rehabilitación para que puedan discutir las opciones quirúrgicas y no quirúrgicas.
La gran mayoría pueden mejorar sin necesidad de operarse. Muchos pacientes se preguntan, ¿para qué tengo que pasar de nuevo consulta con el médico cirujano especialista en medicina física y rehabilitación? Si ya pasé consulta con el neurocirujano, ya tengo mi estudio de resonancia magnética nuclear que dice que tengo la hernia cervical. Yo ya quiero hacer solo la terapia. Lo que sucede es que muchas hernias cervicales son asintomáticas, es decir, no duelen. Solo en la consulta médica, examinando al paciente, se puede saber si esa hernia es la causa de su dolor. Otra pregunta muy frecuente es si es que se puede regresar a una hernia a su sitio, como si fuera un cassette que se salió de su lugar y hay que empujarlo o acomodarlo para que pueda volver a su sitio. Ello es médicamente imposible. No se puede acomodar un disco en su sitio. El cirujano, cuando opera, lo que hace es extirpar la hernia que se ha salido para que no comprima la raíz nerviosa. Si pudiera acomodarlo, lo haría dentro de la operación, pero no se puede. Entonces, si no se puede acomodar una hernia, ¿cómo es que lo vamos a mejorar sin necesidad de la operación? Las hernias se empiezan a reducir de tamaño por un proceso de deshidratación y de cicatrización natural. Al reducirse de tamaño, dejan de comprimir al nervio y de esta manera se disminuye en gran medida el dolor. En la rehabilitación, lo que tratamos de hacer es de favorecer este proceso de cicatrización normal. Además de la reducción progresiva del tamaño de la hernia por un proceso de cicatrización natural, podemos aliviar el dolor al estirar a los músculos paraespinales que están contracturados alrededor de esta hernia. El acortamiento producido por el espasmo de los músculos paraespinales que rodean a la hernia van a agravar el pinzamiento de la raíz nerviosa que ya de por sí está siendo comprimida por la hernia. Al estirar a estos músculos, vamos a aliviar la presión sobre la raíz nerviosa y de este modo se disminuye la compresión sobre el nervio, pudiéndose aliviar el dolor a veces de manera inmediata. En la rehabilitación tenemos diferentes modalidades para estirar a estos músculos paraespinales, como por ejemplo la tracción cervical manual o la tracción cervical utilizando aparatos especiales. Estos tratamientos tienen que ser realizados por un licenciado tecnólogo médico en fisioterapia y no por cualquier persona empírica, y tienen que ser supervisados por un médico cirujano especialista en medicina física y rehabilitación para que el tratamiento sea efectivo y sobre todo para evitar accidentes que agraven al paciente. Al liberarse la presión sobre la raíz nerviosa, suele aliviarse todo ese dolor irradiado que va hacia el hombro, el brazo y la mano, y con ello se logra la curación del paciente que tiene una hernia cervical. Si usted quiere optar por un tratamiento sin operaciones, lo primero que tiene que hacer es acudir a consulta con un médico especialista en rehabilitación. Muchos pacientes creen erróneamente que primero tienen que hacerse ver por un médico especialista de traumatología o de neurocirugía, pero usted tiene que saber que puede acudir directamente a consulta con un médico especialista en medicina física y rehabilitación, sin necesidad de que lo deriven o lo refieran. En la consulta, el médico especialista en rehabilitación evaluará su caso y determinará si su hernia puede ser sometida a un tratamiento sin necesidad de operaciones. Se le examinará y se le solicitará los exámenes auxiliares correspondientes como la resonancia magnética. Algunas personas quieren hacer la terapia física de frente, sin hacer la consulta con el médico especialista en rehabilitación. Eso me hace acordar a los pacientes que por ahorrarse algunos centavos van directamente con el farmacéutico sin querer pasar consulta con el médico especialista. El tratamiento prescrito por el médico especialista en rehabilitación para no llegar a una cirugía puede incluir, entre otros, los medicamentos.
La medicación es muy importante en la etapa inicial del manejo del dolor para que el paciente pueda continuar con su rehabilitación. Además de los medicamentos, el fisiatra va a prescribir la terapia física y además, para los casos más rebeldes, hará procedimientos médicos fisiátricos invasivos. La terapia física consiste en agentes tales como calor, electroterapia, estiramiento y masaje con la finalidad de aliviar el dolor y el espasmo muscular, y tiene que ser realizado por un fisioterapeuta calificado, es decir, un tecnólogo médico de terapia física para que sea efectivo. Para los casos más complicados, que no mejoran ni con medicamentos ni con terapia física, el médico fisiatra especialista en dolor va a aplicar aguja seca o realizará infiltraciones de los puntos gatillo y bandas tensas de estos músculos paraespinales que son los que van a agravar el pinzamiento. Este procedimiento va a relajar estos músculos y por lo tanto va a descomprimir a la raíz nerviosa, aliviando en gran medida el dolor. Estos procedimientos en ningún momento van a ser dentro de la columna vertebral, por lo tanto son muy seguros y efectivos si lo realiza el médico especialista. Más del 85% de las hernias cervicales se pueden tratar sin operación, lo cual representa un gran alivio. Usted no necesita buscar tratamientos raros, alternativos, naturistas, de hueseros o de personas empíricas sin base científica. Más bien, debería optar por un tratamiento médico reconocido y que se encuentra en los principales hospitales y clínicas del Perú y del mundo, como es la medicina física y rehabilitación. Si usted tiene dolor del cuello producida por hernia del núcleo pulposo cervical y no desea operarse, separe una cita con nosotros. CEDOMU, la clínica especializada en dolor muscular y del hueso.